Entonces vamos a tener nuestra primera clase viendo un poco de la primera unidad, un apartado que se refiere a nociones de la ciencia, antes de entrar a hablar de las relaciones públicas como ciencia. Para que sea un poco más ordenado el avance, voy a compartir unas láminas para ir trabajándolas. Entonces, como les decía, tenemos nuestro primer tema y está referido a un apartado que va a trabajar las nociones de la ciencia, viendo un tanto lo que es el conocimiento científico, lo que es la investigación científica y el método científico. O sea, para construir ciencia tenemos que fijarnos en esos tres componentes, ¿no? Conocimiento, método e investigación científica. Entonces vamos a ir a ver una definición de ciencia. Cuando hablamos de la etimología del término ciencia, estamos remitiéndonos a su término origen, ¿no? Y vemos que viene del latín y que significa conocer. Entonces, cuando uno está pretendiendo construir o desarrollar conocimiento nuevo, cuando está pretendiendo hacer ciencia, está pretendiendo conocer cualquier aspecto de la realidad. Vamos a ver que la ciencia como tal versa en cuanto al conocimiento de todas las áreas, en cuanto al conocimiento del hombre, de la sociedad, del universo, de la naturaleza. Entonces, la ciencia como tal, en cuanto al conocimiento, es difícil de abarcar en su totalidad. No podríamos, ¿no? Por lo tanto, la misma ciencia se divide en disciplinas científicas, a las que las ha dotado de un objeto de estudio, un objetivo y metodologías propias. Vale decir que cada uno de nosotros, de las personas que conocemos, se hace estudioso de una de esas disciplinas. E incluso dentro de esas disciplinas se hace estudioso de una de áreas que componen esas disciplinas. Por ejemplo, en relaciones públicas podemos tener diversas áreas. Tenemos el área de la identidad, de la imagen, el área de la investigación, tenemos el área de los públicos, y uno puede ser especialista en cada una de esas áreas, ¿no? Asimismo, podemos decir que la ciencia es la observación, descripción y explicación de fenómenos naturales, y agregamos de fenómenos sociales también. Es el conjunto sistemático de conocimientos, métodos, conceptos con los que el hombre describe y explica los fenómenos que observa. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia, estamos hablando de una explicación racional y objetiva del universo. ¿Qué entienden por el término de objetiva? ¿Qué querrá decir ese término de una explicación objetiva del universo o de la realidad? Objetividad quiere decir que, o sea, interpretarlo de forma objetiva es que lo interpretamos tal cual lo vemos, tal Muy cual bien. lo percibimos. Sí, muy bien. La objetividad, a diferencia de la subjetividad, está liberada de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos y demás, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer una descripción objetiva de la realidad, estamos pensando en que vamos a describir las cosas tal como son, así como se presentan en la realidad, ¿cierto? Entonces tenemos algunas características de la ciencia y decimos que es sistemática porque ordena las ideas de acuerdo a normas y procedimientos. Ahí entra el método, ¿no? Cuando siempre que estamos hablando de procedimientos, de una secuencia de pasos, estamos haciendo referencia a un método. La ciencia es racional, es decir, todas las acciones son pensadas, son planificadas. No se hace ciencia de manera emocional, no se hace ciencia de manera hormonal porque sí, ¿no? Entonces la ciencia siempre va a llevar adelante o se va a llevar adelante a través de procesos cognitivos, es decir, va a ser racional, porque permite al investigador formar una imagen razonada, una imagen mental razonada de los fenómenos y sus propiedades. La ciencia es objetiva porque permite al investigador reflejar fielmente, eso de fielmente entre comillas, la realidad.
decimos que la ciencia va a ser una descripción objetiva de la realidad y decimos que va a disminuir la subjetividad. O sea, no la va a anular al 100% porque no se puede, ¿no? El hecho de pensar de diferente manera, desde cierta perspectiva, con cierto paradigma, ya está incluyendo nuestras percepciones, ¿no? Entonces, de alguna manera hay subjetividad. Lo que queremos hacer cuando hacemos ciencia es disminuir esa subjetividad. Ya es dejar que las cosas estén un poco, entre comillas, más limpias, alejadas de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos y demás. Algunos rasgos característicos de la ciencia también tenemos que trasciende los hechos, no se conforma con explicaciones superficiales. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se entiende este aspecto de que la ciencia trasciende los hechos? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Creo que quiere decir que investiga e indaga hasta lo más recóndito del problema para saber si los hechos que se dicen superficialmente son verídicos o no. Ya. Cuando estamos hablando de que no se conforma con explicaciones superficiales, estamos diciendo que para la ciencia no es suficiente la simple observación, ¿no? O sea, toda la cuestión, todas nuestras percepciones sensoriales de las cosas que nos vienen a través de los sentidos, de la vista, del tacto, de todos los sentidos, no son suficientes para la ciencia. Porque a veces nosotros como humanos vemos cosas que no son. Les ha tocado a veces, y siempre toca en esto de la relación con los públicos, en la vida cotidiana de las organizaciones, resolver problemas que se generan por fallas en la comunicación, que siendo una cosa son interpretados como otra. ¿Les ha tocado alguna vez? Incluso de manera coloquial, uno entre sus amigos dice, pero no quería decir eso, pero yo no dije eso, y se entendió como otro, ¿no? Entonces, eso no es suficiente para la ciencia, no es suficiente para hacer una investigación en relaciones públicas, ¿ya? Tenemos que ir más allá de lo que miramos, tenemos que investigar, porque de pronto nuestra percepción puede ser engañosa, es decir, podemos ver cosas que no son. ¿Está bien? Otro rasgo característico de la ciencia es que es analítica. ¿Qué es el análisis? Cuando estamos hablando de analizar algo, ¿de qué estamos hablando? De hacernos preguntas sobre el porqué de eso ¿Ya? y saber con qué fin, o sea, qué fin lleva. Muy bien. Cuando estamos hablando de hacer un análisis, estamos hablando de dividir un todo en sus partes y estudiar de manera cuidadosa cada una de esas partes. Ese es el análisis. Disgregar el todo en sus partes con objeto de estudio de cada una de esas partes. El análisis siempre se va a complementar con la síntesis. La síntesis es reunir de nuevo esas partes, pero con una mirada resultante de un estudio a profundidad, ¿no? O sea, no es lo mismo analizar que sintetizar. Sí son partes complementarias, pero la una me ayuda a estudiar y a conocer cada parte y la otra me ayuda a integrar. ¿Ya? Entonces, un rasgo característico de la ciencia va a ser el análisis. Es decir, que la ciencia no va a dar por sentado de manera general que sucede algo sin antes analizar cada una de sus partes. La ciencia también es clara y precisa, explica directamente el fenómeno sin rodeos, como dice ahí en la lámina, entre comillas, ¿ya?
Entonces, no va a utilizar un discurso literario, no va a utilizar un discurso coloquial, sino va a utilizar un discurso un poco más técnico, más directo, para decir las cosas tal como son, ¿ya? Sin ningún componente estético. Si nosotros vemos, por ejemplo, la literatura, en la literatura, para decir algo, quien escribe novelas, quien escribe cuentos, adorna la realidad utilizando cierto tipo de lenguaje, ¿no? Figurado, ilustrativo, simbólico. En la ciencia no hay eso. El lenguaje que utilizamos es preciso y nos indica directamente el fenómeno, lo que compone el fenómeno a estudiar. Por eso decimos que la ciencia crea su propia forma de expresión. Va a utilizar el lenguaje científico, va a utilizar el lenguaje técnico, dependiendo cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, en derecho se tiene un lenguaje técnico, en comunicación se tiene un lenguaje técnico, en medicina se tiene un lenguaje técnico. Entonces, de acuerdo al área del estudio, el lenguaje técnico va a expresar los resultados de los casos que estemos investigando o de la información que querramos expresar o ventilar. La ciencia tiene como otra característica que es rigurosa en sus registros y en la forma de medición de los fenómenos. ¿Cómo se miden los fenómenos en la ciencia? ¿Cuáles son nuestras cintas, entre comillas, de medición? ¿Con qué medimos las cosas en la ciencia? Cuando queremos investigar algo, ¿de qué echamos mano para medir lo que sucede en la realidad? ¿Qué dicen? A ver, Anita o María Inés. Sí, listen. ¿Cómo hacemos nuestras mediciones cuando queremos hacer una investigación? Decimos que la ciencia es rigurosa en sus registros y en la forma de medición de los fenómenos. Pero ¿cómo hacemos esa medición? ¿A través de qué cosas? ¿Utilizando qué cosas? Estadística puede ser, ¿o no? Métodos de investigación, así como investigación 1 y todo lo que hay que hacer. Ya, métodos y técnicas de investigación. Es decir, nosotros vamos a ir a la realidad, a medirla con instrumentos de recojo de datos, ¿no? Vamos a hacer formularios de encuesta, formularios guías de entrevistas, pautas para grupos focales, etc. Entonces, el fenómeno que vamos a investigar, el lugar de estudio, las situaciones a investigar se van a medir a través del uso de las técnicas. Dice es rigurosa en sus registros porque inclusive la observación debe ser registrada. Nosotros somos como seres humanos observadores naturales, ¿cierto? Somos observadores naturales. Todo el tiempo estamos observando todo lo que nos rodea, ¿no? Pero la mayor parte de esa observación se pierde porque no se la registra. Ese tipo de observación para la ciencia no es suficiente. No le sirve a la ciencia una observación sin registro. Por eso es que decimos que cuando uno hace ciencia, investiga algo, debe registrar todo. Registrar quiere decir anotar, que quede sentado, que quede establecido de alguna manera. ¿Está bien? Comunica sus descubrimientos, bueno, todo lo que se hace en la ciencia a nivel de investigación, de conocimiento científico, no es por capricho de las personas, sino que obedece a demandas sociales, a necesidades, a requerimientos mismos de la sociedad, ¿no? Entonces, uno de los factores más importantes es su comunicación. Y en eso estamos beneficiados grandemente porque a través de todas las plataformas podemos enterarnos de cualquier avance, ¿no? Tenemos que es verificable. ¿Cómo entendemos el término de verificar? Que se puede comprobar. Que se puede comprobar, exactamente, ¿no?
quiere decir que yo tengo como investigador que ver ese objeto, fenómeno de estudio en la realidad, ¿no? Si yo estoy trabajando con un caso, por así decirlo, quiero estudiar los factores que provocan la anorexia y bulimia en modelos de ciertas agencias de la ciudad de Santa Cruz. Puedo tener a mano muchos estudios de otros contextos, de otros países, de otros lugares. Eso me va a servir como un antecedente, como una referencia. Pero la investigación me va a obligar a ir a verificar todo ese contenido, si ustedes quieren, conceptual o teórico, en la realidad. Entonces me tendré que acercar a las agencias de modelos, tendré que hablar con las modelos, ¿no? Tendré que hacer esa revisión u observación empírica, es decir, en la realidad misma. La literatura que encuentre disponible en libros no es suficiente. ¿Se entiende eso de verificar? Por ejemplo, estamos en la calle y nos dicen, permítame verificar el número de su cédula. Ahora que nos están pidiendo cédula para transitar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos nuestra cédula de identidad, la mostramos, ¿no? Y el policía o el dependiente verifica. Lo mismo en la realidad. Tenemos que ir a la realidad y comprobar qué está sucediendo de primera mano, ¿ya? Es metódica, entonces vamos a ver un poquito adelante lo que es el método, pero la ciencia siempre va a construir conocimiento científico a través del uso de un método. El método va a ser el paso a paso, ¿no? Es explicativa, el fin último de la ciencia es explicar lo que sucede en la realidad a través de la explicitación de las causas, de las consecuencias, etc. Pero hacemos todo un proceso de investigación para finalmente decir, esto sucede en la realidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces podríamos, podríamos decir que la ciencia en cuanto a cuerpo de conocimientos teóricos no es otra cosa que el resultado de la investigación científica realizada con el método científico. Pensemos en la ciencia como un trípode que tiene 3 soportes, ¿no? El primer soporte es el conocimiento científico teórico, disponible ya como conocimiento previo, todo lo publicado sobre algo, lo que se conoce también como el estado del arte, todo lo que está dicho respecto de un tema hasta el momento. El otro soporte es la investigación científica, ¿ya? La investigación científica es un procedimiento que nos va a permitir ir de nuevo a la realidad y validar esos conocimientos, renovarlos, ¿no? En su caso, modificarlos, es decir, crear conocimiento nuevo. Pero esa investigación científica no va a ser válida si no se la hace con un método científico, es decir, con una secuencia ordenada y lógica de pasos. Entonces, esos 3 componentes presenta la ciencia. Por un lado, el conocimiento científico a nivel teórico, la investigación científica y el método científico. El conocimiento científico, a nivel de teoría estamos hablando, se basa en la observación sistemática de la realidad, en su medición, en el análisis de sus propiedades y características, en la elaboración de hipótesis y su comprobación, en la formulación de alternativas de acción o respuestas. Nosotros vamos a trabajar mucho con estos 3 soportes, por eso tiene que quedarnos claro. Hay mucho conocimiento científico ya dicho, ya publicado en el área de las relaciones públicas. Tenemos grandes teóricos, tenemos compendios y libros que son bastante fundamentados. Entonces, se ha hablado y se ha hecho mucho ya en el área de las relaciones públicas y eso me lo permite conocer el conocimiento disponible en este momento, ¿no?
El conocimiento científico es un conocimiento más acabado, más profundo, que se dirige al estudio de la esencia de la realidad, utilizando para ellos métodos propios de la actividad científica. Cada área, cada disciplina tiene sus métodos propios. Hay herramientas genéricas, como técnicas genéricas, como la entrevista, la encuesta, pero hay también herramientas bien específicas. En el transcurso de la materia vamos a ir viendo qué herramientas son las que competen al área de las relaciones públicas. Entonces, a manera de resumen, podríamos decir que el conocimiento científico observa, descubre, explica y predice la realidad, ¿no? Y se convierte en un conocimiento sistemático para explicarnos los sucesos de esa realidad. Siempre en la investigación, en la construcción del conocimiento, el punto de partida es la realidad. Ese es nuestro punto de partida. Podemos hacer un paréntesis y hablar de las ciencias puras y de las ciencias aplicadas. ¿Ustedes consideran que las relaciones públicas están en la categoría de ciencias puras o están en la categoría de ciencias aplicadas? ¿Puede otra vez repetir su pregunta, Lisa? ¿Aplicadas? De acuerdo al concepto que se tiene de ciencias puras y de ciencias aplicadas, ¿en cuál de esas categorías caen las relaciones públicas? Yo creo que puras, Oh, Lisen. puras. En puras, Sí. dicen. ¿Será que en puras caen las relaciones públicas? Porque, a ver, Nos está haciendo psicológica, ustedes dicen. Anda. o creo que aplicada, porque dice no solo incrementan conocimientos aplicados para transformar la realidad, y en sí un relacionador público siempre intenta transformar, digamos, ¿no? La opinión. Ya, las ciencias puras, estamos hablando allí, dice entre paréntesis, como ejemplo, estamos hablando de ciencias como la lógica y las matemáticas, cuyo objetivo es incrementar el conocimiento. Trabajan con elementos inmateriales, sus métodos de comprobación son la abstracción y el análisis, y sus resultados son definitivos. Por ejemplo, hagamos una simple operación. Sumemos 2 más 2. ¿Cuánto es el resultado? 4. ¿Por qué a todos nos ha salido 4? Y si hacemos esa misma operación acá en Santa Cruz, en La Paz, en la China, ahora que está de moda, en Estados Unidos, en cualquier lugar, ¿el resultado va a ser diferente? No. No. Siempre va a ser 4, porque trabaja con elementos inmateriales. Los números son elementos inmateriales. Reflejan aspectos de la realidad, pero no son la realidad. ¿Ya? O sea, son simbólicos. Uno anota en la pizarra en donde desee 2 más 2 y está la expresión de una realidad. Lo borra y deja de existir. ¿Ya? Entonces son elementos inmateriales. Sus métodos de comprobación son la abstracción y el análisis que suceden a un nivel cognitivo. La operación la hicimos en nuestra cabeza. No necesitamos ir a una realidad de manera vivencial, ¿no? Y los resultados son definitivos. O sea, no se puede discutir. No podemos discutir, a mí no me dio 4, me dio 3,5, o me dio 3. Por el otro lado, las ciencias aplicadas no solo incrementan el conocimiento, sino que lo aplican para transformar la realidad. Trabajan con elementos materiales. Sus métodos de comprobación son la observación y la experiencia, y sus resultados son temporales. Entonces, les reitero la pregunta. ¿Las relaciones públicas en qué categoría se ubican? ¿Serán ciencias puras? ¿Serán ciencias aplicadas? Aplicada. Aplicada. Son ciencias aplicadas, ¿no? Todo el conocimiento que ustedes están logrando durante su formación académica, logrando en la lectura de literatura del área, en conversaciones con profesionales del área, no son para quedárselos, no son para aplicar en su trabajo,
en su desempeño diario, ¿no? Aplicando el conocimiento que tenemos, transformamos la realidad. ¿Por qué nos interesa saber sobre estrategias de comunicación? ¿Por qué nos interesa saber sobre estrategias de posicionamiento de imagen? Porque queremos después transferir esos conocimientos a la realidad, ¿no? Entonces trabajan con elementos materiales, sus métodos de comprobación son la observación y la experiencia, y sus resultados son temporales. Pregunta nuevamente, ¿por qué decimos que en las ciencias aplicadas los resultados son temporales? Yo creo porque como su método de comprobación es la observación y la experiencia, no todas las experiencias son las mismas, por lo tanto el resultado es temporal. Este puede cambiar según la persona y el entorno. Muy bien, porque la realidad es absolutamente cambiante, ¿no? Lo que hoy día es, mañana ya no. Y pasado puede tener un quizás. Entonces, la realidad es tan cambiante como las percepciones de las personas, ¿no? Como sus evaluaciones. En las ciencias aplicadas todo es temporal. Todo está sometido a discusión. No hay posibilidad de dar recetas con un 100% de efectividad en todos los contextos. Es decir, que si esta estrategia de comunicación me ha sido 100% efectiva en esta empresa A, de pronto en la empresa B no lo es. Y no sirve para la empresa C. Porque los contextos, las realidades, las personas, los protagonistas, las situaciones son absolutamente dinámicas y cambiantes, ¿no? Entonces, las relaciones públicas sí es una ciencia aplicada. Asimismo, el método científico es perfectible. Puede perfeccionarse a medida que va construyendo el conocimiento, ¿no? Es decir, tenemos cierta flexibilidad para ir corrigiendo cosas, aspectos, situaciones en el camino de la investigación. Un aspecto importante a mencionar es que el método científico no es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede operar en un vacío de conocimientos. Es decir, que tenemos que conocer de manera previa las situaciones que queremos buscar en la realidad. Por ejemplo, de pronto alguno de ustedes quiere hacer una investigación sobre clima organizacional. No puede irse a la institución a hacer una investigación sobre clima organizacional a ciegas, sin saber de manera teórica antes todas las variables con las que se trabaja una medición de clima organizacional. Entonces, de manera a priori, yo voy a tener, o de manera previa, a priori, voy a tener, el tiempo se está acabando. Listen, las diapositivas las puedes subir aparte de la clase, por favor. Claro que sí. Vamos a finalizar Gracias. ahorita porque me está dando que el tiempo se está yendo. Pero, ¿quieren volver a ingresar inmediatamente o nos damos una pausa? Si tienen más tiempito, podemos ingresar, no sé, a la 1:30 o 2. Así terminamos nuestra clase. Me parece bien, Lisen. Sí, listen. ¿A qué hora? ¿A las 2 de la tarde entonces? Sí, por mí está bien. Ya, Sí, para muy mí bien igual. entonces. Nos vamos a finalizar la reunión y nos vemos a las 2.